Hola, buenos días, que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Te saluda tu hermano Ricardo, como siempre a la distancia, pero como siempre con un gusto y un placer de saludarte. Hoy en esta mañana, hermano y amigo que me vas a escuchar, quiero compartirte algo de la Escritura y quiero hacerlo para que tengas cuidado, para que seas precavido y para que no te agarre por sorpresa todo esto que está sucediendo alrededor del mundo, en muchas iglesias, muchas congregaciones y en muchos que se hacen llamar cristianos, que por no conocer las Escrituras están omitiendo algo que la Biblia dice para ti y para mí como creyentes que tenemos que hacer. Hoy quiero leerte una parte de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Escucha lo que te voy a leer y espero que puedas reflexionar un poquito acerca de esto que te voy a decir. Dice así la palabra del Señor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, en esta mañana que agregues bendición a esta corta palabra, Dios mío, que voy a compartir con mis hermanos, con mis amigos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Dios mío, y ayúdanos a ser diligentes en torno a tu palabra y a defender tu palabra, Señor, a defenderla todo el tiempo porque esa es la verdad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, agrega bendición, Dios mío, y bendice a mis hermanos que me han de escuchar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amigo y hermano que me vas a escuchar, esto que te voy a comentar ahorita en estos momentos, que habla aquí la Escritura en Hechos capítulo 17, hace referencia a aquellas personas que de repente escucharon la palabra que Pablo estaba exponiendo en algún lugar, y dice la palabra que ellos corrieron a sus casas, a sus hogares. Ellos eran nobles en Tesalónica, eran personas que estaban recibiendo la palabra, y dice que con toda solicitud. Y luego dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos iban y constataban con la palabra del Señor si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad. Hoy existen creyentes que cuando abren las Escrituras para corregir las mentiras que han creído durante muchos años solamente porque algún pastor, porque algún maestro se les enseñó, ellos endurecen su corazón como lo hizo en algún momento Faraón. No importa cuán claramente les muestres con las Escrituras la verdad, ellos responden de alguna manera equivocada. Y lo hacen precisamente porque de alguna manera han sido inyectados contra la verdad y les cuesta abandonar aquello que mal han aprendido. Ellos dicen, mi pastor dijo esto y nunca dejaré de creer lo que mi pastor dijo. Ellos ponen más su confianza en el pastor que en la palabra del Señor. Ellos de repente agarran y dicen, mi pastor escucha directamente la voz de Dios. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Sí, la Biblia enseña que tú y yo tenemos que correr a las Escrituras para constatar si lo que nos están enseñando en la iglesia, si lo que un pastor está predicando, viene en la palabra del Señor. No importa si tu pastor tiene sueños, visiones, revelaciones o todo ese tipo de cosas. Dice la palabra de Dios que la profecía más segura es la bendita palabra del Señor. Algunos dicen, mi pastor está ungido sin medida. Nadie puede enseñar la Biblia como él. No, hermano, no nos hagamos becerros de oro de los pastores. Los hombres, como los pastores, los evangelistas, los maestros, ellos van a errar en algún momento. Pueden decir algo que no va conforme a la Escritura. Y por eso tú y yo tenemos la responsabilidad de ir a la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor y constatar que lo que están diciendo viene de parte del Señor. Para ellos, los que creen en sus pastores, pero no creen en la Biblia, no les importa lo que la Biblia diga. No importa si tú te sientas con ellos y les dices, mira, la palabra del Señor enseña esto. Dice el apóstol Pablo a la iglesia que tenemos que escudriñarlo todo, que nos abstengamos de toda especie de mal, que retengamos lo bueno, porque eso nos va a hacer a nosotros que seamos bendecidos por lo que estamos escuchando. Y si tenemos discernimiento, si estamos escudriñando la palabra, sin lugar a dudas que vamos a saber escoger lo que le hace bien a nuestro espíritu. Algunos dicen, yo solamente creo lo que mi predicador favorito dice, lo que el pastor fulano, lo que el pastor mengano dice. No, hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que analizar si lo que están enseñando los pastores es bíblico. Algunos han reemplazado la autoridad de las Escrituras con la autoridad de su predicador favorito. Tu predicador favorito, tu pastor, todos aquellos que están al frente de alguna congregación o estudian las Escrituras, también son hombres. Ellos se equivocan. Ellos pueden errar en algún momento y es por eso que tú y yo tenemos la responsabilidad de venir a la palabra del Señor para ver si lo que nos están enseñando, si lo que están diciendo es verdadero. Algunos miden la verdad no por la palabra, sino por la voz, que aman escuchar la voz de algún pastor, la voz de algún hombre que les parece a ellos que tiene mucho conocimiento. Y yo no dudo que haya hombres con conocimiento, pero recuerda lo que te
te digo. Nosotros como hombres tendemos a equivocarnos. A veces interpretamos tal vez en algún momento erróneamente la palabra, y tú y yo tenemos que ser cuidadosos en todo esto. Para tales personas que tienen la confianza ciega en algún pastor, en algún predicador, amados amigos, la Escritura ya no es su máxima autoridad, sino su pastor. Si no es evangelista, ese predicador de renombre, ese predicador que tiene. Hay muy buenos predicadores, hay muy buenos pastores. Yo no dudo que puedas aprender algo de ellos. Pero aún así, tenemos la responsabilidad de escudriñar la palabra del Señor para ver si lo que nos están enseñando viene conforme a la Escritura. Ellos no prueban lo que oyen por medio de la palabra. Ellos se creen todo así como lo dijo, tal cual lo dijo. Ellos dicen, el pastor lo dijo, y como el pastor, mi pastor preferido, mi pastor lo dijo, yo creo que así es. Entonces, ellos no se atreven a cuestionar a su pastor. En su mente, en su corazón, ellos dicen que cuestionar al pastor es cuestionar a Dios mismo. No, hermano, no, amigo. Si estos hombres que encontramos aquí, cuando Pablo y Silas estaban en Berea, estos hombres que eran de Tesalónica, fueron y constataron con la palabra lo que estaba saliendo de los labios del apóstol Pablo, tú y yo tenemos la misma responsabilidad de correr a la palabra del Señor. Lo acabo de leer, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos de Berea eran todavía más nobles, dice, que los que estaban en la iglesia de Tesalónica. Pues dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Sí estaban escuchando la palabra, pero no solamente estaban escuchando la palabra y la estaban agarrando tal cual, no. Estaban escudriñándolas cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11 lo acaba de decir. Ahora, algunos hombres y mujeres, que no son pocos, déjame decirte que son bastantes. Muchas iglesias están saturadas de gente, 1,000, 2,000 miembros. Son iglesias grandes y hay pastores que están hablando, pero no están hablando la palabra del Señor, no están predicando la palabra del Señor. Eso es algo peligroso en estos tiempos, porque en estos tiempos no tenemos excusas. Tenemos tecnología, tenemos Biblias de todos los colores, de todos los sabores. Tenemos muchas herramientas. ¿Para qué? Para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Aparte de eso, tenemos que hacer uso ¿de qué? De los medios de gracia que Dios ha dejado. Hay que escucharse a los pastores, pero hay que escudriñar las escrituras. Hay que doblar las rodillas, hay que orar, hay que preguntarle al Señor si eso que estamos aprendiendo es algo correcto, y si no, que Él abra nuestros ojos para que podamos entender por medio de su Espíritu Santo y la palabra lo que verdaderamente es. Pero estas personas dirán, no me importa si es bíblico o no. Yo creo en el hombre de Dios. Gloria al Señor si son hombres de Dios. Pero si verdaderamente es un hombre de Dios, no creo que se moleste si tú corres a la palabra. Es más, ese hombre, si es hombre de Dios, te dirá cuando predique que vayas a constatar a la palabra si lo que él está diciendo es cierto. Y esa es la tragedia. Que muchos hombres creen ciegamente lo que esos hombres detrás de un púlpito están hablando, y ellos creen que verdaderamente Dios les está hablando cuando Dios no está metido con ellos. Dios no está en ese asunto. No se dan cuenta de lo que a lo que ellos llaman lealtad es en realidad idolatría. Se han creado becerros de oro como lo hizo el pueblo de Israel en algún momento. En aquel momento, cuando fueron sacados de Egipto, dice que cuando estaban allá en el desierto, ellos hicieron un becerro de oro, querían adorarlo. Hoy en este tiempo muchas personas han agarrado, tal vez no un becerro en forma, pero sí tienen un ídolo. ¿Quién es su ídolo? De muchos, de muchas personas. Son capaces de defender al hombre, pero no son capaces de defender la bendita palabra del Señor. Ellos defienden a tal predicador, a tal pastor, porque para ellos es intocable, es el ungido de Jehová. Mira, hermano, tienen razón en alguna parte. Pero solamente aquellos hombres que son temerosos, aquellos hombres que dedican su vida a escudriñar la palabra para llevarle un buen mensaje a la iglesia, para que la iglesia sea edificada, esos hombres merecen nuestro respeto. Dice la palabra que los tengamos en doble estima a los que enseñan la palabra. Pero no podemos hacernos ídolos de este predicador o de este tal predicador, y lo que dijo ese predicador por el simplemente lo ha dicho un predicador al que a nosotros nos gusta como predica, creerlo todo. No, tenemos que venir a la escritura, tenemos que venir a la palabra. Estas personas, en vez de lealtad a Dios, están teniendo lealtad a un hombre que se equivoca, un hombre que puede errar, y tal vez es un hombre, un predicador que lo han puesto como un ídolo en sus corazones. El nivel de honor que muchos creyentes profesos dan hoy a sus predicadores, amado hermano, amado amigo, es 10 veces mayor. ¿10 veces mayor a qué? Al honor que le dan a la palabra de Dios. Si el predicador fulano lo dijo, y tú tal vez eres un pastor y le llegas a decir a algún miembro de la iglesia,
o tal vez ese miembro escuchó alguna predicación de algún otro predicador, por el simple hecho de que lo dijo su predicador favorito. Si tú dices algo y va en contra de lo que ese hombre diga, aunque estés en lo correcto por medio de la Escritura, ellos defienden a capa y espada a esos hombres, pero no se dan cuenta que no están defendiendo la palabra del Señor. Defienden a su pastor con pasión, pero permanecen en silencio cuando la verdad de la Escritura es atacada. Esas personas no son capaces de defender una parte de la Escritura, no son capaces de defender su fe, las doctrinas bíblicas. El apóstol Pedro invita a la iglesia a que tengamos respuesta a todo aquel que nos demanda una razón de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que esperamos. Dice que lo hagamos con reverencia, dice que lo hagamos con humildad, pero estas personas son capaces incluso de pelear por esos hombres que ellos llaman ungidos del Señor, pero no son capaces de defender la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor no necesita, amado hermano, gran cosa de ti o de mí, no. Escuchaba hace tiempo, o más bien leía una frase de un hombre que en su momento fue muy usado por Dios, Charles Spurgeon, y él decía que la palabra de Dios es como un león. Tú no necesitas defenderla, suéltala, pero sí debes conocerla. Debes de escudriñarla, debes de saber lo que dice para que puedas defender la lealtad del Señor, la lealtad de la palabra, no la lealtad a un hombre. No, hermano, tenemos que defender la palabra del Señor. Muchas personas memorizan frases de su pastor. Es que el pastor dijo esto. Ok, está bien, yo no digo que sea malo, pero si esa frase va en contra de la Escritura, esas frases tenemos que quitarlas de nuestros labios. Las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo, tenemos que recitarlas nosotros. En vez de practicar o aprender palabras o frases de pastores, hay que aprendernos lo que dice la Escritura, las frases que dijo el Señor Jesucristo, lo que dijo el apóstol Pablo, Pedro, Juan o alguno de los otros siervos del Señor que vienen en la Escritura, el rey David, como es el libro de los Salmos, o las palabras del rey Salomón en el libro de los Proverbios, en Eclesiastés. Tenemos que conocer la bendita palabra del Señor. Ahora, yo no digo que sea malo alguna frase que diga algún pastor, no, pero tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos defendiendo. Pablo le dijo a la iglesia que estuviera preparada, porque iba a llegar esta tragedia. Él estaba previendo que esto iba a suceder. En segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4 dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, esto es algo que está sucediendo. Alguien viene y cuenta un sueño. Alguien viene que Dios le habló. Miran Biblias volando, miran ángeles volando, miran cosas en el cielo. Pero esas personas no son capaces de enseñar una doctrina bíblica. Y la gente que tiene comezón de oír este tipo de cosas salen corriendo y de repente ponen títulos a esos hombres que son hijos del Señor, que son los ungidos de Dios, que Dios les ha hablado, cuando ya la palabra del Señor está hablando a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo escribió este versículo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente le da flojera, le da pereza sentarse a escuchar sana doctrina. Yo no estoy hablando de cosas, amado amigo o hermano, que a veces la gente llama sana doctrina. No, yo estoy hablando de las doctrinas bíblicas, lo que es la salvación, lo que es la santificación, lo que es la justificación. Doctrinas que la palabra dice que tenemos que conocerlas. Pero estos hombres o estas mujeres les gusta más escuchar cuentos, fábulas, porque esos son fábulas. El apóstol Pablo estaba previniendo a la iglesia porque iban a llegar estos momentos. Mira las redes sociales. Fíjate todo lo que está sucediendo. Hombres mirando cielo, infierno, y la gente no se transforma, no es transformada, no es cambiada. Porque la Biblia enseña que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esos sueños y esas fábulas, amigo y hermano, solamente causan algo en el corazón de estas personas, pero no es un cambio. No es un cambio que viene por escuchar la bendita palabra de Dios. Entonces, notaste esta frase que viene aquí en este versículo: conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias. Y dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hombres hablando de billetes hombres hablando de cosas que la Biblia no enseña, cayendo aceite del cielo, diamantes, oro. Hermano, ¿eso en qué edifica la iglesia? Al contrario, endurece el corazón. Ellos ponen la mirada en las cosas terrenales. De ellos, de muchos de ellos, incluso de muchos pastores, su Dios es su estómago, que están pensando solamente en cosas materiales, casas, carros, dinero. Todo eso a ellos les llama la atención y están contando fábulas, y la gente que lo sigue tiene un corazón igual porque están pensando en lo mismo. Ellos no están pensando en santificarse, no están pensando en apartarse del pecado. Ellos solamente están pensando en cosas materiales. Hermano,
Note esa frase, conforme a sus propios deseos. Ellos están enseñando conforme a la concupiscencia de sus propios corazones. Ellos saben que si le hablas a la gente de dinero y que Dios te quiere prosperar, la gente va a correr. Pero si les empiezas a hablar de santidad, si les empiezas a hablar acerca de que Dios aborrece el pecado, esas personas van a hacer lo mismo que cuando Jesús predicaba. Dice que se empezaron a levantar y se estaban retirando. Y Pedro dice, Señor, se están yendo. Es dura tu palabra. Jesús no dijo, ay, no voy a cambiar el mensaje. No. Jesús le dijo, Pedro, si tú quieres puedes hacer lo mismo, puedes irte. Pero Pedro dijo, no, Señor, solamente en ti encontramos palabras de vida eterna. Él no les habló de casas, de carros, de una mejor vida ahorita, no. Él les habló de arrepentimiento y convertirse. Les habló de abandonar su mal estilo de vida. Ese es el mensaje que daba el Señor Jesucristo y cada uno de sus seguidores. Eso es lo que estaban enseñando. Hermano, estas personas que enseñan esto no son pastores enviados por Dios. No son siervos de Dios. Aunque se les llene la boca diciendo que son siervos de Dios, no lo son. Y no lo son no porque lo diga el hermano Ricardo, no, sino porque lo dice la Escritura. El apóstol Pablo lo enseña. Ellos son celebridades elegidas por las multitudes. A ellos los levanta la gente, los hace de repente y los pone en algún lugar donde son inalcanzables. A ellos no puedes acercárteles y preguntarles algo de la Escritura. A ellos puedes acercárteles si llevas una buena ofrenda, si llevas un buen diezmo, si le ofreces un terreno, una casa o algo por el estilo. Pero no puedes acercárteles solamente para tener una conversación. Jesús platicaba con la gente. Jesús se acercaba al necesitado. Jesús compartía las Escrituras. Estos hombres son celebridades. Y tú los puedes mirar por montones en las redes sociales. Muchos predicadores de renombre, pero no están enseñando la palabra del Señor. Ellos no son levantados por llamamiento divino. Ellos no tienen nada que ver con Dios, sino que ellos son reclutados para satisfacer el deseo humano. Estos hombres y estas mujeres hablan precisamente lo que los oídos de muchas personas quieren escuchar. La gente los busca, no porque ame la verdad del Evangelio. La gente los busca, ¿por qué? Porque ellos aman la comodidad. A ellos les agrada lo que estos hombres predican. Ellos les dicen que Dios les va a dar precisamente lo que ellos están buscando. Quieren sermones que adulen su estilo de vida, que les digan que lo que están haciendo está bien. Ellos no quieren crucificar su carne. Estas personas que están enseñando estos mensajes no le enseñan a la iglesia, al pueblo, al cristiano, ¿a qué? A sacrificar. ¿A qué? A que crucifiquen su carne cada día, a que hagan morir lo terrenal en ellos. No, ellos les enseñan cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Por eso tú y yo tenemos que escudriñar la palabra. Así que ahora, hermano, en lugar de preguntar, ¿es esto bíblico? Estas personas, muchos de ellos preguntan, suena como lo que dice mi pastor, yo creo que entonces sí es bueno lo que está predicando este hombre. Si no suena como lo que dijo su pastor, ellos dicen, no, yo creo que este hombre no está predicando conforme a la Biblia, aunque no conocen la Biblia. Ellos no leen la palabra, ellos solamente creen lo que esos hombres les están enseñando, que les estén enseñando mal. Si tú quisieras matar un regimiento de soldados, por ejemplo, y te dieran la oportunidad de entrar ahí para matarlos, tú no vas a entrar con una ametralladora, porque fácilmente te van a descubrir. Pero si te dieran la oportunidad de meterte a la cocina y envenenar la comida que todas esas personas van a degustar, fácilmente podrías matarlos a todos. Bueno, literalmente Satanás es tan astuto que ha metido sus cocineros detrás de los altares, detrás de los púlpitos, para que envenenen la comida que le están dando a las gentes. Entonces estas personas están siendo envenenadas en el alma. Ellos los están mandando al infierno con una sonrisa, porque esa gente ama a esos predicadores. A los predicadores que hablan la verdad, que confrontan el pecado, desafortunadamente no son bien vistos. Han cambiado el discernimiento por devoción a personalidades. Su discernimiento está nulo, está cero, está cegado. No alcanzan a ver más allá de lo que estos hombres les han enseñado. Para ellos eso es ley, para ellos eso es lo que Dios está hablando. Pero no son capaces de venir a la Escritura a checar si verdaderamente esto es cierto. Estas personas están exaltando a los hombres por encima del mensaje. Estas personas se guían por la emoción antes de guiarse por la Escritura. Ellos van por encima de la palabra. Su emoción va por arriba de la Escritura. Y el aplauso por encima de la obediencia. Ellos aplauden a estos hombres porque les gusta lo que les dicen. Pero ellos no son capaces de obedecer lo que la Biblia verdaderamente está diciendo a cada uno de nosotros como cristianos. Su lealtad no está con Cristo, no hermanos, sino con el hombre que los entretiene, con el hombre que les dice lo que ellos quieren escuchar. Desafortunadamente, y lo digo con tristeza, este es un mal que está sucediendo ahorita a nivel general en la iglesia
En muchas iglesias cristianas, muchas iglesias pentecostales, en muchas congregaciones, estamos mirando todo esto. Esto es algo que el apóstol Pablo venía previniendo. Esto no es devoción a Dios, no, hermano. Ellos van tal vez por las luces, la música bonita, pero no van porque quieren que su alma sea refrescada con la palabra del Señor. No van porque tienen el deseo de aprender lo que es la santidad o cómo santificarse. Esto es un autoengaño. Ellos van porque quieren calmar su conciencia y piensan que llevando un poquito de dinero, de dando esto, dando lo otro, ellos están ganando el cielo, cuando en realidad son reos del mismo infierno. Hermano, una forma moderna de algún síntoma, de una enfermedad en el espíritu es esta. Ese síndrome de escuchar a falsos maestros, falsos predicadores, y aún así, aunque te estén engañando, la gente les está aplaudiendo, diciéndoles, ese es un siervo del Señor, cuando en realidad lo que son enviados de Satanás. Satanás no entra con cuerno, con cachos, con un trinche, no. Satanás entra disfrazado de siervo de Dios. La Biblia enseña que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y muchas personas le están aplaudiendo. Han llegado a amar más a sus pastores, lo que dicen sus pastores, en vez de amar a Jesucristo y amar la bendita palabra del Señor. Los mismos hombres que los han encadenado con palabras suaves, con profecías vacías y con manipulación emocional, hermano y amigo. Estos hombres están engañados por el encanto, confunden el control con el cuidado y la esclavitud con la bendición. Ellos son esclavos de estas falsas enseñanzas, de estas falsas predicaciones. Por eso tú y yo tenemos una responsabilidad. Si eres pastor, si eres algún discípulo del Señor Jesucristo, si tú tienes que enseñar algo de la palabra, debes de ser cuidadoso de enseñar lo que viene plasmado en la Escritura. No te vuelvas cómplice ni participante de engañar al pueblo, a la iglesia de Cristo. Recuerda que tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar la palabra para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea santificado, sea edificado. La Biblia enseña, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estas personas aman las manos que los atan. Ellos no se dan cuenta, mientras rechazan la verdad que podría liberarlos. Los pastores que predican sana doctrina verdaderamente no son muy bien vistos, no son tan amados como estos hombres. A ellos les pasa lo mismo que a Israel cuando adoraban el becerro de oro. Dicen, estos son tus dioses, oh Israel. Eso dijeron después de que habían mirado la gloria de Dios, cómo Dios los sacó de Egipto, los llevó hasta ese lugar, y de repente ellos hicieron un ídolo y decían, estos son tus dioses, oh Israel. Te sacaron de Egipto. ¿Fueron los ídolos? ¿Ese becerro de oro los sacó? No. Pero para ellos era más fácil, era más cómodo. El Señor mira desde el cielo, amados hermanos. No lo hace con deleite, sino con tristeza, cuando mira que estas personas están cegadas por no querer escudriñar la palabra del Señor. Dios, amados hermanos, no está complacido con muchos lugares que se hacen llamar su iglesia. Dios no está complacido con muchos hombres y con muchas personas que se hacen llamar siervos del Señor. Dios está molesto con ellos. Dios, amado hermano, no les dijo que hablaran. Dios no les está diciendo, aunque ellos dicen, así dice el Señor, así dice Jehová, así dice el Espíritu Santo. No es Dios el que le está mandando que hablen esas palabras. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Por los mensajes que ellos están diciendo. Cuando los predicadores, hermanos, son exaltados por encima de la palabra del Señor, Dios retira su presencia. Dios retira su presencia y lo hace en juicio. Tú me dirás, ¿y cómo? No, Dios no pretende enfermarlos y de repente nosotros nos imaginamos que si está haciendo algo malo, Dios le va a poner una enfermedad, va a tocar su carne y nosotros empezamos a idear cosas. No, recuerda esto, el silencio de Dios en la vida de un hombre, de una mujer, cuando Dios deja de permitir que su Espíritu Santo cause una influencia en esa persona, es la ira de Dios, es el juicio de Dios sobre ese hombre o sobre esa mujer. Porque cuando Dios deja de hablar, cuando Dios agarra y quita la presencia de su Espíritu Santo, Él no permite que su Espíritu Santo haga algo más con esa persona. Dice en Romanos capítulo 1 que Dios mismo los entregó. Es decir, Dios quita ese medio de gracia, Dios agarra y guarda silencio. Y esas personas van a pagar por toda la eternidad. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios dice en su palabra que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Romanos 1:25 dice lo siguiente: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Escucha, el pastor es una criatura. Y muchos hombres en congregaciones a lo mejor no lo tienen como una estatua, como un yeso. Pero lo que ese hombre les dice para ellos es ley.
Si alguien se atreve a contradecir lo que su pastor dijo, aunque esté fuera de la escritura, ellos se molestan. Han hecho de ellos un ídolo. Están honrando más al hombre que al Dios de la palabra y que a la palabra del Señor. Hermano, esto es exactamente lo que ocurre hoy. Rechazar la palabra de Dios para proteger a tu predicador favorito es uno de los mayores actos de deshonra que una persona puede cometer contra el cielo, que puede cometer contra el Dios vivo. Nosotros no podemos, amado hermano, creer a ciegas todo lo que los hombres están diciendo. Al deshonrar la palabra, deshonras al Dios que dio esta bendita palabra. Por eso tú y yo necesitamos venir a la Escritura. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Escucha lo que dice San Juan 12:48. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros venir a la palabra. No rechacemos la palabra del Señor. Porque cuando las personas persisten en esta rebelión, el juicio de Dios no siempre es fuego. No es un fuego cayendo del cielo, consumiendo a las personas desobedientes. Ya lo dije, a veces su juicio es el silencio. El silencio de Dios. Cuando Dios ya no habla, cuando Dios te abandona, cuando quita la iluminación de su Espíritu Santo, cuando Él mismo permite que tu corazón sea endurecido a causa de tu desobediencia. Simplemente los aleja a sí mismos de su presencia, de su Espíritu Santo. Y es ahí donde tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Por eso debemos de ser reverentes con la palabra. Dice Romanos 1:28, dice lo siguiente: y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, escucha, no estoy mintiendo. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Quitó la influencia de su Espíritu Santo para que ya no trabajara en ellos. Es Dios mismo. El hombre es responsable de sus acciones, es responsable de sus actos. Dios los deja seguir en el engaño, creyendo que están en lo correcto, aun cuando están bajo su ira. Romanos 1 lo menciona. Porque la ira de Dios está sobre los hombres que detienen esa palabra bendita del Señor. Que no quieren la palabra del Señor. Ellos no están dispuestos a cambiar. Así que estas personas, amado hermano, amado amigo, aún esperan un juicio más grande. Un juicio terrible. El día en que Dios arrojará a los falsos maestros como a sus seguidores al tormento ardiente del infierno. La Biblia dice que van a caer en ese lugar. Ponte a pensar solamente un instante, ¿cuántos pastores, cuántos ministros, cuántos evangelistas, cuántos maestros y cuántos seguidores de ellos van a ser arrojados al fuego que arde y que no se apaga? Porque están enseñando una palabra que no viene de parte de Dios. Están tergiversando la palabra, no están hablando de santidad, no están confrontando el pecado, están apapachando a la gente. Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 10 versículo 10. Escucha lo que dice. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, vuelvo a decir lo mismo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando Dios permite que las personas se empiecen a alimentar es porque han rechazado la palabra, porque no quieren la palabra del Señor. Entonces Dios mismo permite que esos espíritus engañosos los persuadan y los convenzan. Y no es que Dios mande un poder sobrenatural, van a creerle todos, no. Dios simplemente hace a un lado su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, recuerda, su ministerio principal es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y Dios hace a un lado todo eso. Allí, amados hermanos, en el fuego que arde, los engañados verán finalmente los rostros de los hombres a los cuales ellos adoraron, a los cuales ellos no estaban dispuestos a confrontarlos con la palabra, a los cuales ellos creyeron todas las cosas que ellos dijeron, pero sin venir, como lo hacían estos hombres de Berea, a la palabra, a escudriñar si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. En los púlpitos, hermano, hay muchos hombres así. No en púlpitos, hermano, de hombres que aman al Señor. En esos púlpitos donde hay hombres que aman al Señor, no vas a escuchar palabras que te adulen, palabras que te levanten solamente el ánimo, no. Vas a escuchar palabras que te confronten con el pecado, que te hablen de la santidad, que te guíen al Señor. Hermano, muchos hombres van a estar ardiendo junto a ellos en el fuego eterno. ¿Con quién? Con estos falsos maestros, con estos hombres que están detrás de púlpitos. Cuando llegue la muerte, y como dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, cuando llegue ese momento nos vamos a dar cuentas. Ahorita puedes ignorar la Escritura si quieres.
Puedes defenderlo si quieres, pero si no vienes a la palabra, un día te vas a dar cuenta que debiste haber sido leal a la Escritura, haber sido leal al Señor Jesucristo y no esos hombres que están mintiendo. Hermano, los mismos labios que antes los adulaban, gritaban con ellos en agonía, clamando por una misericordia que nunca vendrá. Estos hombres que van a caer en el infierno, estos falsos maestros, van a arder en ese lugar. Hermano Ricardo, ¿por qué los echa al infierno? Yo no los estoy echando al infierno. Estoy diciendo que si no se arrepienten, si no se apartan de eso, ellos van a quedar ahí. Y no porque yo lo digo, porque así lo dice la Escritura. La bestia, el falso profeta y todos los que lo siguen van a arder en ese fuego que arde y que nunca se apaga. Y ese es el destino de muchos hombres y de muchas personas que están enseñando mal, porque ellos rehúsan amar la verdad. Esos hombres que están enseñando detrás de púlpitos, me atrevo a decir que en algún momento leyeron la palabra. Tal vez empezaron bien sus ministerios, pero el hecho de querer dinero, fama, honor, privilegios, los hizo apartarse de la bendita palabra del Señor. Y muchos hombres exaltaron al hombre por encima de Dios. Lo están haciendo en estos momentos. Ellos exaltan a esos hombres. El sermón por encima de la Escritura. No importa qué sermón digan, ellos no vienen a la Escritura para ver si es cierto. La emoción por encima de la obediencia. Ellos se emocionan, ellos lloran, pero no cambian, no son transformados. Y no pueden ser transformados ni pueden cambiar precisamente porque no es la palabra de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio verdaderamente cambia y transforma el corazón del hombre. La palabra de Dios verdaderamente santifica. Pero estos hombres, estas personas eligieron defender mentiras en lugar de arrepentirse ante la verdad. No eres tú una de esas personas, ¿verdad, hermano? Amigo, si eres tú, reacciona, despiértate, ven a la Escritura, abre la Biblia, ven a la palabra, escudriña la palabra. Ahí vas a encontrar esto que te estoy diciendo. Hermano, así Dios les concederá el deseo de su corazón. ¿A quién? A todas esas personas. Ellos aman el dinero. Dios va a permitir que se enriquezcan. Aman todas esas cosas que el mundo ofrece. No hay ninguna diferencia con muchas iglesias. En las iglesias se están ofreciendo dinero, casas, honra, gloria. Lo mismo que ofrece el mundo, solamente que ahora disfrazado de religión. Tengamos cuidado. En lugar de que estas personas puedan honrar al hombre, ellos, hermano, mientras no escudriñen la Escritura, no van a cambiar. Ellos van a seguir honrando a los hombres. Y lo van a hacer para siempre, van a morir así engañados. ¿Y sabes por qué? Por la irresponsabilidad de no venir a la palabra, de no venir a la Escritura y obedecer y ser leal a la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, espero que esta pequeña predicación sea de bendición a tu vida y que no olvides que Dios es el único digno de recibir la honra, la gloria y el honor. Y que estamos nosotros obligados a escudriñar la palabra si lo queremos conocer. Cuando los predicadores se convierten en becerros de oro, van a hacer errar al pueblo. Un becerro bastó para que toda una nación se inclinara hacia él. Hermano, ahorita no es un solo becerro, no es un solo predicador. Hay así, mira, por cientos. ¿Y qué crees? Están logrando lo mismo que ese becerro provocó con el pueblo de Israel. Que empiecen a adorarlos a ellos, que empiecen a honrarlos a ellos, pero que se olviden de Dios, de su palabra y de la obediencia que Dios demanda de cada uno de nosotros. Sin santidad, nadie verá al Señor. No lo olvides. Que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo Ricardo.